No hay ninguna duda que el diseño requiere la interacción con los gráficos. En el caso de los sistemas digitales, la respuesta de los gráficos está relacionada directamente con el render, con la capacidad de render del sistema. Y la capacidad de render en 2D o en 3D, esto da lo mismo, depende de dos factores principales. La complejidad de la geometría, que muchas veces lo simplificamos como número de polígonos, y el algoritmo de renderizado, que es el tipo, calidad y efectos aplicados. Y hay dos grandes abordajes posibles. Uno es el de fuerza bruta y otro es el de la técnica apropiada. Y cuando digo fuerza bruta, no lo estoy diciendo en forma peyorativa. La técnica de la fuerza bruta aplicada a lo que es la infografía sería una gestión de la información gráfica sin técnica orientada al resultado deseado. Ese es el accionar intuitivo y espontáneo que se basa justamente en el conocimiento por analogía con sistemas conocidos. Por ejemplo, AutoCAD, SketchUp, aplican en principio las mismas ideas y tratan de resolver el problema. Y obviamente la efectividad depende de la capacidad de procesamiento gráfico de la PC. Frente al concepto de la fuerza bruta, tenemos una segunda alternativa, que es la técnica apropiada. Una gestión de la información a partir del conocimiento de lo que está ocurriendo, cómo se renderizan, qué pasa con los gráficos. Es un accionar racional y meditado, porque implica que uno tiene que conocer y tiene que racionalizar qué es lo que va a hacer. La efectividad tiene la particularidad de que es escalable a la capacidad de procesamiento gráfico de la PC. El ser humano tiene dos hemisferios y hay una parte del cerebro derecho que está orientado a la creatividad, a la intuición, a lo holístico, y hay una parte izquierda que está orientada a lo analítico, a lo racional, a lo lógico. Y si bien esto no es cierto porque es una metáfora en el sentido de que hay una división estricta entre ambos hemisferios, no hay ninguna duda de que hay personalidades que se orientan en un sentido y en el otro. Y esto se ve claramente en el área de técnicas digitales, porque en general los alumnos de arquitectura son chicos creativos y en general tienen un cierto rechazo a la técnica. Ahora, el problema es que en las técnicas digitales nosotros lo que queremos es enseñarles el uso de lo que ustedes no quieren aprender, o que les resulta áspero aprender, o que les resulta difícil aprender, que son las técnicas. Inkscape no hace uso de la GPU. No tiene aceleración gráfica a través de la placa aceleradora. El problema de Inkscape es que pone en crisis la metodología de la fuerza bruta. Y eso, aunque a ustedes les parezca mal, a la cátedra le parece bien porque los obliga a tener que recurrir a la técnica para poder realizar el trabajo práctico. En síntesis, para poder hacer el trabajo práctico se van a ver obligados a utilizar la técnica. Lo que vamos a ver es cuáles serían las técnicas apropiadas para la gestión de los gráficos digitales en un proceso de diseño de una infografía. Y estas técnicas son transferibles a cualquier otro sistema de infografía. Estamos asumiendo de que la información que nosotros vamos a utilizar en la infografía proviene de un sistema CAD o un sistema BIM. Bueno, hay tres grandes grupos. En primer lugar, la administración eficiente de la información gráfica. Esto significa organizar la información gráfica por capas y grupos. Y esto es muy importante, porque si ustedes organizan por capas y grupos, que vamos a ver que en Inkscape en realidad es muy parecido a capas y grupos, porque las capas generan grupos y los grupos son subgrupos dentro de las capas, les va a permitir no solo tener organizada la información, sino además también controlar el procesamiento del renderizado. Porque ustedes pueden activar o desactivar diferentes objetos en pantalla y con eso controlan la carga gráfica que tiene que resolver la computadora. Existe otra idea de la técnica eficiente que es trabajar con la forma eficiente. Esto significa que tienen que priorizar el uso de representaciones que reduzcan la cantidad de polígonos y nodos. Concretamente, no es simplemente buscar algo en internet y tirarlo a Inkscape y después multiplicarlo por 1000,
sino que tienen que ver si esa forma tiene una configuración apropiada y si tiene alguna alternativa que sea más eficiente en cuanto al número de polígonos y al número de nodos. Otro elemento dentro del grupo de administración eficiente de la información gráfica es la multiplicación de copias. De la misma forma que en AutoCAD o en SketchUp el uso de bloques o componentes reduce la carga gráfica y reduce el peso del archivo, en Inkscape la utilización de clones también lo hace. Una de las cosas que más consumen tiempo de procesamiento son efectos especiales. Las transparencias, las sombras, los difuminados. Todo eso lo vamos a ignorar. Lo único que vamos a utilizar son las transparencias porque efectivamente son necesarias. Pero si lo usamos en forma limitada y en forma consciente, no va a significar una sobrecarga gráfica importante. También, al igual que en otros sistemas como AutoCAD, existe la posibilidad de purgar el archivo, eliminar aquellos elementos que no están en uso. Inkscape también tiene una opción que permite purgar el archivo, que es la herramienta limpiar. Estas técnicas de administración eficiente de la información las tienen que aplicar siempre, estén trabajando sobre lo que sea. Ahora, cuando vamos específicamente al trabajo práctico B y tenemos que hacer la infografía, partimos de la base de que la información viene en un formato de PDF de un sistema CAD o un sistema BIM. Y en general esa información puede ser información muy compleja. Si nosotros traemos un archivo que es muy pesado desde CAD o desde BIM, probablemente tengamos problemas de tiempo de renderizado. ¿Cuáles serían las estrategias? En primer lugar, eliminar toda geometría que sea prescindible para la infografía. Y lo que es prescindible en general es toda la parte de expresión. Todos los hatch de muros, de pisos o la ambientación que ustedes utilizan es prescindible porque esa es justamente la parte que ustedes quieren desarrollar en la infografía, que es la parte expresiva. En general es relativamente sencillo de hacer. La otra posibilidad para simplificar los gráficos vectoriales, ya una vez que estamos en Inkscape o que están en Corel o en Illustrator, que es tomarse el trabajo de limpiar los gráficos importados. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un gráfico que no lo pueden, no tienen acceso al archivo fuente, tienen ya PDF que ya tienen los hatch aplicados, si esos hatch tuvieran, por ejemplo, un color determinado, podrían utilizar algunas de las herramientas de selección para borrar esos elementos. Podría seleccionar mismo, color o color de borde o de relleno y limpiar. Y por último, que es lo que llamamos la esencialización de los gráficos fuentes, que implica las operaciones de rasterizar y vectorizar. Cuando ustedes tienen información en CAD, tienen toda la información geométrica, las coordenadas de origen, de destino, caso de los círculos, radio, etcétera, etcétera, etcétera. En una infografía, toda esa información no tiene interés, no tiene valor, porque la infografía no es para seguir trabajando con un sistema CAD, sino simplemente para comunicar una idea. Lo esencial de la infografía es la imagen que presentan esos gráficos, no la información que hace posible que ustedes puedan, como en el caso del CAD, realizar unos snap a un endpoint o un midpoint o utilizar el modelado, el dibujo preciso, etc. Lo esencial dentro de la infografía no es la información gráfica, sino la imagen de los gráficos, lo que se presenta en forma visual. Y eso permite que nosotros podamos hacer, en función de lo que convenga en cada caso, operaciones del tipo de rasterización o vectorización que implica cambiar la naturaleza de los gráficos. Rasterizar significa convertir gráfico vectorial en gráfico pixelar, convertirlo en imagen. En muchos casos puede resultar más eficiente trabajar con la imagen que con el gráfico vectorial. Y si lo hacemos la rasterización en el momento apropiado y de la forma apropiada, eso no va a significar pérdida de calidad, que es otro elemento importante para considerar en el flujo de la infografía. Lo importante cuando nosotros rasterizamos es que la rasterización sea realizada
en la resolución y el tipo de gráfico que necesitamos para la infografía. Porque en realidad la infografía, cuando uno imprime o cuando uno lo ve en pantalla, lo que está haciendo el sistema es rasterizar esos gráficos vectoriales en gráficos pixelares. Y al revés, la vectorización, si bien estamos diciendo que la rasterización puede significar mejoras de performance en algunas situaciones, en otras puede ocurrir a la inversa. Puede ocurrir que por las condiciones o particulares de situación, vectorizar sea más apropiado que rasterizar, o sea que un gráfico vectorial extraído de un gráfico pixelar sea más eficiente. Y además de eso, la posibilidad de combinar ambos. Veamos algunos ejemplos. Con respecto a la diagramación, es cierto que la cantidad de figuras era quizá excesiva, quedaban muy apretadas las cosas dentro de la lámina, entonces vamos a liberar y vamos a considerar únicamente la inserción de un frente y un corte, y lo demás sigue igual. Cuando ustedes hagan la prediagramación, y esto avanzando un poquito más sobre lo que sería el diseño de la infografía, podemos identificar diferentes elementos que intervienen en esa prediagramación. Habíamos dicho que estaban los elementos, las figuras, que son los elementos básicos, a partir de lo cual nosotros vamos a hacer el listado de requerimientos y tenemos que ir a las aplicaciones fuentes para generarlos, textos y tablas también. Pero además de eso está, bueno, el formato, que es básico y fundamental porque es una cuestión formal. La organización, que hemos dicho que la podemos expresar en términos de ciertas líneas, guías o ejes de organización de la gráfica, que hacen referencia a la coordinación de las figuras y o el diseño gráfico, y también la narrativa. La narrativa significa la forma en que nosotros leemos la infografía, simplificación de los gráficos fuentes. Estamos partiendo de la base de un flujo de datos que supone la generación previa de los gráficos. Una de las herramientas que tenemos para simplificar la complejidad de los gráficos es irnos a las aplicaciones fuentes, eliminar el hash, eliminar la ambientación y eliminar, por ejemplo, las cosas que tengan detalles innecesarios. Otra de las cosas, por ejemplo, que se pueden hacer y que son bastante útiles, pero que implican trabajo y es laborioso, es reemplazar gráficos generados por el PDF con equivalentes que sean mucho más eficientes desde el punto de vista gráfico, lo que llamamos acá forma eficiente. Los gráficos fuentes no solamente son los gráficos que vienen de CAD, también habíamos dicho que ustedes podían utilizar elementos de internet, imágenes, por ejemplo, traerlas, vectorizarlas y después utilizarlas para ambientar. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen sacada de internet y acá está la vectorización. Cuando ustedes hacen una vectorización, muchas veces ocurre esto que estamos viendo la cantidad de nodos que configuran la forma de la vectorización. Si la forma no requiere ese nivel de detalle, podemos realizar una operación que se llama simplificar. Y si simplificamos, lo que podemos obtener son cosas de este tipo. O sea, este gráfico que está arriba es el original vectorizado y este que está acá es un gráfico simplificado. Entonces también podemos utilizar el concepto de forma eficiente en otro tipo de gráficos, no solamente los CAD, simplificando la forma y buscando formas que sean más eficientes, en particular aquellas que van a ser repetidas muchas veces. Y después, por último, cuando vamos a realizar copias, en vez de hacer una copia directa, podemos utilizar el clon. En la preparación del documento mantenemos el criterio general de la estructura de la lámina, los márgenes, los ejes de ubicación y las capas en general. A eso le vamos a agregar que para tener un uso eficiente de la información gráfica tenemos que además controlar lo que pasa en cada una de las figuras. En el trabajo práctico, de la forma que estaba planteado antes, suponía que con las tres capas de fondo, figura y frente podía ser suficiente para organizar la información. Evidentemente hay muchos alumnos que las computadoras que tienen no le da la capacidad para manejar en tiempo real los gráficos, entonces necesitamos ser más finos con el uso de la técnica y tenemos que empezar a utilizar herramientas como esta. Importar y organización de las figuras.
En primer lugar, importar, utilizamos el filtro Cairo. Y una vez que importamos la figura, lo que tenemos que hacer, y esto es lo que representa este concepto de organizar la figura en grupos y subgrupos, es dividir la figura en diferentes capas. Porque en realidad la información gráfica en 2D no es nada más que el apilamiento de capas. La información geométrica que viene de AutoCAD o que viene de BIM o del sistema que sea, que está pensada con un criterio de organización que tiene otra naturaleza, lo que tenemos que hacer es reconvertirla al tipo de organización que nosotros necesitamos en la infografía. Y la organización es una organización en capas, en una cantidad relativa de capas que depende del caso, porque no podemos dar un criterio único, va a depender mucho del tipo de información, del caso, etcétera, pero que me permita dividir la figura en diferentes elementos sobre los cuales yo pueda trabajar y que el resultado final sea el apilamiento gráfico de esas capas. En este caso, lo que se hizo simplemente es dividir lo que es la sombra, o sea, separar la sombra de los vectores de los polígonos. Entonces hemos generado dos grupos principales, el de sombras y el de polígonos. Y a partir de eso se ha agregado después una capa para el fondo, una capa para el pintado, y sobre esas capas se realiza el pintado del fondo, se realiza el pintado de las partes del frente, y en la forma en que están agrupadas, fíjense, tienen sombra, pintado, polígono y fondo, en la forma en que se apilan, producen el resultado final que está arriba. Esto me permite, por ejemplo, que cuando yo pinte el frente pueda hacer abstracción de la sombra. No tengo que pintar con la sombra, tengo que pintar como si no existiera la sombra. Y en todo caso, la sombra será un elemento que por encima me oscurezca el color de pintado que yo he utilizado. Entonces, si las sombras son transparentes, yo las puedo poner encima de lo que es el pintado y encima de lo que es los polígonos y encima de lo que es el fondo. Que eventualmente, si el frente está totalmente pintado, puedo, en vez de estar pintando el bordecito de cada uno de estos elementos, puedo hacer un pintado general de todo el frente y sobre eso poner los elementos que tapen. En cada una de las figuras tenemos que buscar cuál es el apilamiento de capas que nos conviene a nosotros, que en algunos casos será este y en otros casos no, porque eventualmente el pintado puede convenir que vaya por debajo de los polígonos. Cuando tenemos formas que son irregulares y estamos utilizando, por ejemplo, la herramienta de pintura, una estrategia que yo le sugería es ensanchar la figura y poniéndola debajo del frente de polígonos podemos enmascararla con las líneas y trabajar pintando en forma más cómoda porque trabajamos en forma más grosera, pero nos queda perfecto porque las líneas son las que terminan perfilando el frente. Dentro del grupo de herramientas de esencialización, lo básico es la rasterización. Incluso varios alumnos han utilizado este sistema. Tenemos acá una imagen vectorial y lo que tengo acá abajo es una imagen rasterizada a 300 dpi. Si ustedes se fijan y hacemos un zoom, van a ver que sí, se nota la diferencia. Pero notamos la diferencia cuando nos acercamos como si estuviéramos utilizando un microscopio. Pero esto, puesto en escala real, no hay forma de que ustedes se enteren de la diferencia. Porque además, cuando se imprima, esto no se va a imprimir así. Rasterizar una imagen no significa que haya pérdida de calidad. Lo que sí puede haber es una restricción de las operaciones que ustedes pueden realizar después sobre esa imagen. Por eso es que en principio tratamos siempre de mantenernos dentro de las figuras vectoriales, porque estando en lo vectorial siempre tenemos la opción de pasar al rasterizado o no. Si eventualmente la computadora no puede manejar la imagen vectorial, es simplemente cuestión de rasterizarla en la resolución apropiada, con la escala apropiada, y que quede ya lista para ser simplemente ploteada. Porque si esto yo lo rasterizo en el tamaño final a 300 dpi, y probablemente el plotter que ustedes utilicen, aunque diga 600, 1200 dpi,
En realidad, el punto no va a estar por mucho más abajo de los 300 dpi. Porque cuando ustedes utilizan impresión a color, los 1200 o los 600 dpi se refieren al puntito de cada uno de los colores. Pero para poder hacer un punto de color, como en pantalla, necesitan agrupar esos puntos. En síntesis, 300 dpi normalmente para una imagen impresa que va a ser vista, como hemos dicho, esta clase de diagramación, va a ser vista a una cierta distancia, es más que suficiente. Como operación inversa a la rasterización tenemos la vectorización. En este caso tenemos acá arriba una imagen pixelar, es la misma que está acá abajo, y lo que hemos hecho ha sido vectorizarla. Si ustedes se fijan nuevamente, la vectorización sí tiene algunos detalles que se pueden mejorar si yo aumento la resolución, pero esencialmente para la escala no se nota. Y en algunos casos puede ser incluso mejor la imagen vectorizada que la imagen pixelar. Y por último, tenemos la posibilidad de utilizar ambos sistemas en forma combinada. Y esta es la alternativa que yo les sugeriría que utilicen ustedes porque es la que brinda las mayores posibilidades de expresión, porque mantenemos cierta distinción entre las diferentes capas y al mismo tiempo me brinda una calidad gráfica suficiente como para que no se note que ha sido transformada la imagen. En este caso, ¿qué es lo que se hizo? Parto de una imagen vectorial, la voy a rasterizar ya no a 300 dpi, sino a 600 dpi para tener mayor nivel de detalle. Y una vez que he rasterizado, en vez de hacer una vectorización, como en este caso, simple a un solo color, la hago a dos colores. Y al hacerlo en dos colores, lo que consigo es vectorizar y poder distinguir lo que son sombras de lo que son los polígonos del frente. Entonces, esta imagen que está acá arriba está compuesta de esta imagen, que es vectores, y de esta imagen, que también son vectores. Esta posibilidad que es rasterizar y después vectorizar y trabajar con imagen vectorial, les abre las mismas herramientas que ustedes tenían para pintar en el caso vectorial, con la ventaja de que trabajan con imágenes mucho más livianas. Por ejemplo, acá tenemos, esta es la misma lámina diagramada con las imágenes, bueno, la abramos directamente. No está pintada la lámina, obviamente. Están puestas las imágenes vectoriales. Les quiero mostrar cuál es la idea de la estructura de capas que les sugerimos. Partimos de la idea original de tener tres capas: fondo, figura y frente. Cuando nosotros insertemos una figura, en este caso, por ejemplo, un frente, le vamos a asignar un nombre. Yo le he puesto un guioncito para distinguir los diferentes niveles, porque tengo un primer nivel que son las capas principales, un segundo nivel que son las figuras que voy insertando, y después un tercer nivel que son los elementos gráficos que están dentro de la figura. La idea es que ustedes organicen de forma tal que si yo necesito apagar algún elemento, lo puedo apagar, me puedo concentrar, trabajar únicamente, por ejemplo, en el frente. Entonces puedo ocultar todo lo demás y reducir el procesamiento de renderizado únicamente a lo que yo necesito trabajar. Por otro lado, eso me permite, por ejemplo, simplificar la selección. Si yo necesito utilizar la herramienta seleccionar mismo, en el video que yo les puse la vez pasada, como adicional de la clase de diagramación, el problema que teníamos es que si yo pongo seleccionar mismo, se seleccionan los mismos de todas las figuras. Pero si yo lo tengo separado por figuras, yo puedo venir y bloquear las otras figuras, o incluso simplemente desactivando la visibilidad,
Y con eso consigo aislar la figura actual de todo lo anterior y poder realizar selecciones grupales sin que se me tomen el filtro elementos de otras figuras. Entonces, una forma muy eficiente de trabajar. Veamos un pequeño ejemplo de qué es lo que hice acá, porque si no... Yo voy a ir directamente a lo que nos interesa. Obviamente no voy a pasar por todo el proceso de diagramación, todo eso, porque si no vamos a demorar mucho. Les quiero mostrar simplemente en esta primera opción, que es la opción vectorial, cómo podríamos operar. Por ejemplo, utilicemos el frente. Voy a trabajar con el PDF. Traigo el frente, utilizo Cairo, ok. Bueno, acá tendría que haber generado la estructura principal, que era, hemos dicho que era figura, fondo y frente. Voy a generar únicamente la capa de figuras. Y viene el frente. Y a este frente, fíjense que viene como un grupo. Si yo me fijo dentro del grupo, están todas las entidades gráficas. Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner guión frente. Si ustedes quieren utilizar el guión, lo utilizan, es simplemente un código de nombre que me permite identificar rápidamente en qué nivel o en qué rama del árbol estoy. Si entro dentro del grupo y toco alguno de los elementos, por ejemplo de la sombra, y ya digo edición, selecciono ahora mismo color de relleno, me selecciona todo lo que está pintado en forma equivalente a la sombra, que, para ser más precisos, se refiere al color negro, no a la transparencia, únicamente al color negro. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es eliminar esta línea de abajo que está como corte, porque si no va a ir junto con el grupo de sombra. Presionar la tecla mayúscula, voy a deseleccionarlo. Y todo lo demás, simplemente hago un clic derecho y pongo agrupar. Siempre las agrupaciones demoran un poquito. Fíjense, se ha creado un nuevo grupo y a este grupo le voy a poner guión sombra. Y lo que voy a hacer ahora es sacar el grupo sombra dentro del grupo frente, porque yo quiero poder operar en forma separada. Lo que voy a hacer es simplemente arrastrar, y fíjese, cuando yo arrastro, tengo tres posibles resultados. El cuadrado, que indica ponerlo dentro de ese grupo, la línea curva hacia abajo, que significa ponerlo encima de frente, o la línea curva hacia arriba, que significa ponerlo debajo de figuras. Yo lo que quiero hacer es ponerlo debajo de figuras para que me quede. No, acá lo quería. Arriba de sombra, para que me quede sombra y frente. Nada más que en este caso lo que voy a hacer para que se entienda es frente sombra, y este va a ser frente, vista y corte. Estoy obteniendo la posibilidad de tener las líneas únicamente separadas de la sombra. Al organizar el orden en que están esos elementos, puedo controlar si la sombra se proyecta sobre algo que he pintado o está por debajo de lo pintado. A esto yo le tendría que agregar obviamente un par de capas. Por ejemplo, vamos a ponerle frente pintado. Y vamos a poner otra capa que diga frente fondo, porque estoy suponiendo que voy a pintar por debajo y por encima del frente. El frente pintado lo voy a poner en el medio y el frente fondo lo voy a poner por debajo de la vista corte. Entonces ahora, cuando yo quiero operar, supongamos, trabajemos únicamente con lo que está en vista en corte, me paro sobre el frente fondo, supongamos que queremos dibujar el fondo, vengo y genero algún polígono de algún color. Este elemento, fíjense que ha quedado como rectángulo dentro de la capa frente todo, que está por debajo del vista frente corte, por debajo del pintado y por debajo de sombra. Si yo quiero pintar, me puedo ir, por ejemplo, a frente pintado,
puedo apagar el frente sombra. Sobre el frente fondo, quería justamente generar un polígono pintado. Vamos a activar esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el polígono este? Ah, lo que pasa es que hay un pequeño detalle y es que el frente de vista corte tiene pintado, entonces los voy a sacar todo el pintado para que pueda pintar por debajo. Entonces volvamos acá. Lo que les sugería es pintar primero el fondo del edificio y una vez ponerlos obviamente en frente fondo, y después me voy a la capa de pintado y puedo empezar a pintar, bueno, con cualquier color. No vamos a ser muy exquisitos ahora, ni vamos a preocuparnos por los bordes, el relleno, todo eso. Puedo empezar a pintar todo lo que sería el frente. Entonces, de esa forma yo ya tengo una base de color sobre la cual cambio únicamente lo que es necesario. Que si yo activo la sombra me cae transparente sobre el color que he pintado en el frente. Y a su vez, el frente del edificio me está tapando el fondo. Se puede ir construyendo a través de capas de diferentes elementos gráficos en forma más eficiente que cuando uno está pintando el pedacito que se ve debajo, detrás, etcétera, etcétera. ¿Está claro esto? Sí, 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 sí. Sí. Bien. Eso lo podrían hacer en cada una de las figuras. Y a su vez tener una capa por arriba y una capa por abajo para las cosas generales. Si que quieren poner, por ejemplo, un fondo para toda la lámina, necesitan que eso esté por debajo de todos los fondos de las figuras. Arquitecto, faltaría ahí una Sí, capa por arriba de todos esos elementos para poner, por ejemplo, figura uno, figura 2 dentro de lo las que, propias figuras. por eso, acá estoy simplemente ejemplificando con el corte. Lo que ocurriría es que si yo traigo otro elemento, que es yo, digamos, que es el corte, a esto lo tendría que poner dentro de figuras. Este sería corte, ¿ah? O sección le pongamos para que no se confunda. A su vez tendría que entrar dentro de sección y cambiarle las capas para tener la sombra, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren hacer una estructura más compleja, lo pueden hacer, porque esto no hay una ley. Simplemente el concepto es trabajar en capas para ir apilando. Y si ustedes son organizados, tienen que tener en cuenta de que en cada figura hay cosas que están abajo y cosas que están arriba. Y después hay cosas que están por debajo de toda la figura y cosas que están por encima de todas las figuras. Ese es el concepto básico que les quiero transmitir. Ahora, veamos. Cierro y abro de vuelta para evitar tener dos Inkscape juntos. Lo voy a hacer que tengamos algún problema. ¿Cómo trabajarían, por ejemplo, en el caso de que quisieran rasterizar? Traigo el corte. Lo primero que tienen que hacer es pensar qué tipo de expresión quieren dar. Si simplemente va a ser en blanco y negro y la sombra sobre el blanco les cae bien, qué sé yo, rasterizo ahí y listo. Ni me preocupo. Pero si ustedes quieren empezar a jugar con la sombra y empezar a tener un control más estricto, tienen que empezar a utilizar alternativas. Una opción es rasterizar como está. Pero también yo podría, pongamos acá, este va a ser sección, podría repetir, y esta sería figura, podría hacer lo mismo que hice recién. Entrar dentro del grupo, seleccionar, edición, seleccionar mismo, color de relleno, voy a sacar el negro que está abajo y voy a agrupar. Y esta es
la sombra. Y la puedo sacar a la sombra para arriba. Y ahora puedo, si quiero, rasterizar por separado la sombra de la figura. Cosa de tener una imagen raster que sea transparente y que me aplique sombra sobre la figura. Porque el problema principal de rasterizar plano es que no puedo pintar la sombra por separado de la figura. De esta forma, yo podría, esto vamos a ponerle, por ejemplo, rasterizar la forma por un lado, que entre paréntesis tiene que venir a preferencias, y dentro de imágenes importadas, acá hay un valor que es el que determina la resolución de rasterización. Si ustedes no cambian este valor, va a rasterizar en 96 dpi, que es poco. Yo acá estoy utilizando 600 cuando quiero un buen nivel de detalle. Si ustedes quieren trabajar para la infografía nada más, pueden utilizar un 300 acá, como en el caso este, sin ningún problema. Entonces voy a agarrar, edición, crear copia mapa de bit, y esta va a ser sección, vamos a poner sección sombra, IMG, y puedo borrar ya la sombra, no me interesa, puedo apagarla esta, y ahora puedo venir y rasterizar esto, y este va a ser sección, anda mal el teclado, no me salen los acentos, pista corte, sí está funcionando, no hay problema, lo voy a borrar acá. Pero hay un pequeño detalle que tenía que haber hecho antes, y es lo siguiente: para que se rasterice y lo blanco sea transparente, yo tengo que quitarle el fondo a las imágenes. Si ustedes se fijan, si yo genero algo y lo mando para atrás, esto está blanco. Entonces, en realidad, lo que tendría que haber hecho para poder es, si ustedes se fijan, nuevamente lo pongamos para que me entiendan, está transparente. Entonces, si yo agarro y le quito el pintado, ahí sí tengo todo blanco y puedo pintar por debajo. Ahora, tienen que ver, porque en este caso me deja de pintar toda la parte de acá y me genera un problema. Bueno, es algo que ustedes tienen que definir. Lo más probable es que tengan que hacerlo quizás manualmente. Son las cosas que ustedes tienen que definir en cada caso, y en función de cómo tienen la información, ver cuál es el camino más apropiado. Acá voy a tener que sacarle 2 veces el fondo, porque está el fondo del panel y el fondo de todo el edificio. Es lo que ustedes tenían que verificar, a ver cómo operan, y recién ahí sí podría rasterizar y hacer lo que yo les proponía al comienzo, que era tener, saquemos este, sección, tengo la imagen, entonces esta es sección, vista, corte, puedo borrar el sección vectorial, y tengo la sombra y la imagen raster abajo. Y acá puedo pintar, igual que antes, por debajo, por encima, es utilizar la técnica que veníamos viendo. Puedo utilizar el cubo de pintura, todas las técnicas que ustedes quieran. De acá en adelante, todas las demás combinaciones ya dependen de lo que a ustedes se les ocurra y qué es lo que les conviene hacer. Pero para que ustedes vean, se den una idea, la imagen, las figuras vectoriales que yo utilicé, significa un archivo de 8 megas. Las pixelares de 11. Y las que vamos a ver ahora
menos que las vectoriales originales y que son mucho más eficientes que cualquiera de los dos sistemas estos. Vamos a cerrar y vamos a iniciar de vuelta. Ah, inicié 2 veces y que sin querer. Documento nuevo. Vamos a cambiar formato a 0. Entonces lo que voy a hacer es, lo hagamos con el frente. Frente en 250. Y lo hagamos, bueno, lo vamos a hacer primero con el frente y después con la planta, porque tiene una... Lo hagamos con la planta primero porque creo que es el caso genérico. Planta baja. Lo primero que hacemos es rasterizar. Me fijo que el espesor de línea sea apropiado porque yo les voy a sugerir usar 0.35, pero me parece que es un poco exagerado. 0.2 creo que es más apropiado para que no se empaste tanto los detalles. Menos, si usan menos de 0.2, una lámina acero, las líneas quedan muy finitas, no sirve. Entonces me fijo eso, que esté en escala, todo eso, y voy acá a preferencias, verifico que esté en 600 dpi, porque para hacer lo que quiero hacer ahora, que es rasterizar y después vectorizar, necesito más resolución. Voy a rasterizar. De todas formas, si tienen problemas con el rasterizado, pueden hacerlo en 300 dpi, total es un ejercicio, no importa la calidad final, es simplemente para que sea mucho más preciso. Entonces acá tengo la imagen raster y el vector. Este es el vector, sí. Voy a borrarlo, cosa de quedarme únicamente con imagen raster. Y ahora lo que voy a hacer es clic derecho y voy a vectorizar mapa de vida. Para vectorizar este tipo de elementos que son en blanco y negro nada más, no tiene sombra, bueno, utilizo corte de luminosidad. El umbral lo pongo en función de que me capture todos los grises, porque acá lo que está por hacer es convertir a blanco o negro. Si hay algo que es gris, si yo lo pongo debajo del umbral, va a quedar blanco. Si pongo arriba del umbral, queda negro. Se lo pongo un poquito por arriba de la mitad para asegurarme que todo esté contenido, aunque haya algo que esté en gris. Voy a eliminar, suavizar los bordes, porque el suavizado de bordes es lo que me genera justamente las distorsiones de las curvas, en vez de hacer los encuentros en L. El optimizar, yo no he advertido que tenga mayores resultados, le doy a aplicar. Una vez que tengo el rasterizado, si ustedes se fijan, tienen que verlo muy en detalle para realmente darse cuenta de que, por ejemplo, acá hay un pequeño detalle. En la mayor parte de las cosas y en la escala que ustedes van a ver, ni se nota que han rasterizado, que han vectorizado, perdón. Y esto es mucho más eficiente como gráfico que los otros gráficos vectoriales. ¿Por qué? Porque es un solo gráfico, un solo elemento. Si ustedes se fijan acá en las capas, es un solo elemento, una sola figura. Y en realidad, si toco acá la herramienta nodos, es una figura que está compuesta de un montón de nodos. Supongamos que necesitamos modificar algo. Qué sé yo, supongamos que quiero... A ver, ¿qué podemos hacer? Quiero eliminar esta línea de trazo. Lo que tengo que tener cuidado, si voy a borrar a través de los nodos, es que todos los nodos, porque esto en realidad es un combinado de un conjunto de formas. De seleccionar todos los nodos de la forma, o si los voy seleccionando de aparte, asegurarme de terminar de borrarlos. Fíjense que por ahí quedan algunos nodos solos, y por ahí si queda alguno con las tangentes apuntando a algún lado, puedo tener problemas. Entonces, esa es una opción, que yo venga y directamente utilice la herramienta de borrar nodos para eliminar objetos.
Si lo hago mal, como en este caso que lo hice rápidamente, genero problemas. Pero hay otra posibilidad que creo que es más interesante. Voy a salir de herramienta nodo, que es donde está goma de borrar. Simplemente con la goma de borrar yo puedo venir y borrar los elementos. Obviamente tengo acá un espesor de pluma, pero con esto yo puedo, en vez de estar tocando los nodos constituyentes de cada vector, simplemente dibujando por encima puedo eliminar como si fuera un pincel de algún sistema de edición de imágenes. Entonces con esto yo puedo eliminar cosas si quiero. Veamos el otro ejemplo. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero hacer una vectorización de un raster distinguiendo un par de capas? Pues vamos a utilizar el frente, el corte, no el frente, perdón, el frente. Tengo que cambiar a 0. Entonces lo primero que hacemos es, voy a asegurarme que estemos en 600 dpi. Yo incluso he probado con 900 y también funciona sin ningún problema. Si tienen una computadora decente, pueden hacerlo hasta incluso en 900, pero no tiene sentido para el trabajo práctico. Entonces voy a convertir a mapa de bits. Acá tengo la imagen. Es de la imagen, este es el vector. La puedo eliminar el vector. Y ahora voy a vectorizar. Pero en vez de utilizar el método multicolor, porque ¿cuál es el problema del método multicolor? Vamos a sacar acá la suavizador de borde. Si yo lo aplico en este caso, fíjense, cuando yo paso de un cierto nivel, todo lo que es gris de sombra se pone en negro. Si yo lo utilizo ahí, la sombra me queda en negro. Y me forma parte de un solo elemento, no puedo separarla. Entonces, en vez de utilizar pasada simple, voy a utilizar multicolor. Y voy a poner acá en 2 pasos. Suavizar bordes, lo elimino. Y voy a hacer aplicar. Cuando yo veo lo que he conseguido acá, me voy, por ejemplo, a las capas. Esta es la imagen de arriba y el grupo 3 es lo que yo he vectorizado. Está compuesto de 2 paths, o sea, de 2 trayectos. Uno es lo que era gris y otro es lo que era negro. O sea, lo que era gris, esta es la sombra, y lo que era negro es la vista corte, como le llamo. Yo puedo, a partir de esto, continuar trabajando con el sistema que hemos dicho, pintando por abajo, por arriba, como yo quiera. Y estos son vectores. No sé, no, tiene que tener cuidado, esto es un problema que a mí también me pasa, que uno no sale del grupo y cuando sigue dibujando, haciendo cosas, sigue haciéndolo dentro del grupo, entonces se generan problemas. Siempre hagan un doble clic o verifiquen que en el grupo de capas estén afuera antes de hacer cualquier cosa. Ahora, esto es vectorial. Es vectorial y yo lo puedo pintar si quiero o dejarlo transparente si quiero. O sea, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Está claro? Sí, sí, arquitecto. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que les digo es, si ustedes utilizan estos procedimientos, aquellos que han tenido problemas con su computadora, trabajando con los vectores, hagan el procedimiento que les acabo de sugerir, de rasterizar y vectorizar, y no van a tener el problema para trabajar. ¿Está claro? Sí, está claro. Sí, arquitecto. Entonces,
Sí. Ponemos en marcha nuevamente los plazos para la recuperación este fin de semana. Lo que tienen que hacer es rehacer el trabajo práctico en base a estas nuevas instrucciones, poniendo énfasis. No nos interesa el diseño de la lámina en general, nos interesa que ustedes practiquen la técnica. Y prohibido hacerlo en Corel Illustrator y traerlo acá a Inkscape. Se nota. Bueno, si no hay ninguna consulta, nos vemos la semana que viene. Perfecto, gracias. Bien, bien. Gracias. Hasta luego, gracias. Ok.